Bienvenidos a Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la carrera de cine. En tu dial 1190 AM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Cinema On, un programa más. Vamos a ver en este podcast sobre qué película vamos a hablar. Como les había hablado la semana pasada, hoy estamos hablando sobre Greyhound, la última película en la que aparece también Tom Hanks. Y sin embargo fue algo muy interesante con esta película, ya que es una película de alto presupuesto, las digamos summer movies, las principales, pero que está saliendo por Apple Plus, no por cines tradicionales. Y hoy también me acompañan Aaron Padilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Hola. tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Y Todo Alberto bien, todo bien. García también. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? están? Buenas noches. Estudiantes Muy de la bien. carrera de cine. Pues hoy vamos a conversar un poco sobre esta película bastante interesante. Primero que todo, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se anima? ¿No? Que empiece mi compañera. A ver, Alberto. Bueno, buenas noches. Primeramente, yo he hecho una división de las cosas que me gustaron Perfecto. y no me gustaron de la película, porque Mm. hay ambas. Ujú. Claro. ¿Sí me puede escuchar ¿Sí? todavía? Bueno, entonces, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron es el protagonista de Tom Hanks, porque no es un tipo de héroe que está eh, sobre no está muy realzado, no es un hombre común, es un hombre normal, ¿no? Ujú. Es un ciudadano que puede ser de cualquier parte del mundo, bueno, en este caso es Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, también hay planos que me gustaron. No toda la fotografía me gustó, precisamente, pero sí había momentos, ¿no? Que trataban de mostrar planos íntimos, en que yo creo que sí eran bastante buenos. Y pienso que hubiese sido mejor que, no sé, hubiesen escogido más de estos planos. A veces yo me Ya. pregunto quién es, cómo se reparte la responsabilidad de este tipo de ejecuciones en una producción, ¿no? Y bueno, la producción de la película como tal es interesante, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que se supone que no iba a ser lanzada de esta manera, sino que por los sucesos de este año, bueno, Apple, no sé, compró los derechos, algo así. Sí, Tengo llegaron a un Sí, sí, entendido. sí. acuerdo. Sí. Ujú. Llegaron a un acuerdo, ajá, y se estrenó por Apple, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, tengo también otras cosas que decir, pero Ok, creo vamos que a seguir ya mismo. No te primera preocupes. parte, me Primera parece, sí. parte. Aaron. Sí, yo voy a acotar lo que dice Alberto, porque en realidad la peli llega a ese punto en que, o sea, no trata de, de hacerlo demasiado vistoso el personaje, pero sí es un personaje que está para la trama, ¿no? O Ujú. sea, funciona muy bien como el capitán del barco, Sí. como la persona que mantiene la calma en el momento adecuado. Y es chévere, está súper bien. Además que Tom Hanks es un actor muy versátil, ¿no? Yo no yo creo que ustedes se recuerdan esta película de Capitán Phillips, donde Sí. también hace el capitán sobre un barco, y que también, o sea, obviamente que el contexto es muy diferente, porque acá estamos en una cuestión como que de la guerra, ¿no? Una cuestión bélica, y en Capitán Phillips es una cuestión más, por así decirlo, normal, ¿no? Es un secuestro al barco, toda la Civil, cuestión, sí. pero, Ujú. ajá, es una cuestión más civil, exacto, pero nada, o sea, Tom Hanks en estos dos papeles, o sea, por así decirlo, se luce, ¿no? Porque, como digo, es un actor que es muy versátil y va muy bien para hacer como el papel de un capitán, más que todo por sus expresiones, también por la edad y toda la cuestión. Pero, o sea, en sí la película es muy, muy, muy buena en ese sentido, del actor. Ujú, Sí, en eso sí estamos de ujú. acuerdo todos. Sí, Sí, la película en sí, a mí me parece, por ejemplo, muy buena la película. Aunque, por ejemplo, la película, para ser una película bélica, es una película de 90 minutos nada más, es bastante corta, es exacto. directa. Sí. Eso me sorprendió cuando recién la pusimos, Ujú. que duraba solo una hora y media, así como que es raro, porque por lo general en películas bélicas te dan primero un contexto, te desarrollan bastante el personaje, las locaciones, pero acá no, acá va directo al barco, va directo Ujú. a la batalla. De hecho, creo que en los primeros ya 10-15 minutos ya aparece
el U-Boat, o sea, Sí, el submarino enemigo, ¿no? sí, Y esto es todo muy rápido, pero también es interesante esta propuesta porque, o sea, no está con ese tema de hacerte un concepto general de dónde sucede, o sea, sí te dice el año, pero no con tanto detalle ya. Y eso es chévere porque baja el grano, por así decirlo. sí, o sea, en ese sentido, por ejemplo, la película es interesante porque no hay desarrollo de personaje, básicamente. Y no es Exacto, malo eso, claro. o sea, porque en No, este no, caso dijeron, ok, ya siempre se hace la película con desarrollo de personaje. Hemos visto a Tom Hanks, por ejemplo, en Salvando al Soldado Ryan, que tiene tremendo exacto, desarrollo de exacto. personaje. Pero en este caso es, ok, vamos a concentrarnos es en el conflicto naval y eso va a ser el centro de la historia y vamos a enfocarnos en esto. Pues, y tengo algunas quejas con eso, pero eso es otra cosa. Pero en sí, la Ya, parte de la ejecución de cómo se desarrolla el conflicto naval, cómo está armado, eso está muy bien hecho. Y como tú decías, o sea, es corto, es solo 90 minutos y por eso pasa así, bastante rápido el ritmo. O sea, no, la película no cansa, no tiene partes lentas en eso, ¿no? Sí. claro. ¿Alberto? Sí, Ujú, creo que una cosa muy importante, ¿no? Es que la película, algo que, bueno, yo defiendo mucho es que el cine es cine, no es ujú, literatura, ¿no? Y mucha gente siempre confunde, ¿no? Y dice que el cine es contar una historia, sí, pero eso es a medias, porque el cine yo creo que cuenta más que una historia, ¿no? Es la emoción que la imagen te transmite, cuenta así una es. película. Ujú, ujú. Emoción, esa es la base. Ujú. Claro. Ujú. Exacto. Ah, ok, sí. Ah, sí. Ya. Ujú. Sí, eso no, es, por ejemplo, algo de lo que dices sí es bastante, eso a ese punto iba, en, por ejemplo, cómo le da personalidad, en cambio, el director a los U-Boats. Esa idea de ponerles ese sonido amenazante cada vez que aparecen, el asunto de cada uno tiene un diferente estilo de pintura, que bueno, eso sí, sí hacían los capitanes de los U-Boats también, pero le daba esa personalidad de que cada vez que aparecía o algo, ese sonido aparecía, un poco agarrando elementos de como, por ejemplo, Spielberg le daba personalidad al tiburón, justamente, ¿no? Para la parte amenazante. Y eso en sí es una versión mecanizada de tiburón con respecto, en lugar de, sí, los U-boats con el barco en lugar de el tiburón a la persona, pero lo manejan de la misma manera, ¿no? Y aparte también esa idea de, claro, ¿cómo amenazamos cuando los U-boats están sumergidos? Ok, con la idea de que están lanzando esta señal a cada rato, amenazándolos. Sí, eso también fue muy bueno. ¿Ya? Sí.
exacto, claro. Sí, y también el asunto real en sí de casi hasta imposibilidad de tener tres o cuatro escoltas básicamente para 37 barcos, la flota. Y sí, los U-boats se manejaban en packs y se consideraban así como los lobos marinos, justamente, ¿no? El lobo gris era en este caso. Y sí había ese espacio en el que no había, pues, eh, cobertura aérea, pues, ¿no? Y eran completamente vulnerables. Pero claro, es esta parte cuando ya estamos viendo también, claro, la película es norteamericana y estamos viendo del lado norteamericano cuando ellos entran a la guerra ya para el Atlántico. Pero la guerra más fuerte justamente de los submarinos, a mí me encantaban los submarinos de pequeño, era justamente las batallas en el Pacífico, en cambio, los norteamericanos con los japoneses y también los U-boats contra los británicos en el canal. Ellos básicamente lo que querían era cortar el suministro de provisiones a Inglaterra, que es una isla, pues, ¿no? Pero no pudieron. Eso también es bastante interesante en esto. Ahora, regresando a la parte de la película, lo que sí decía en cuanto a que no hay desarrollo de personaje es porque Tom Hanks es básicamente un personaje casi en blanco, ¿no? O sea, lo tenemos solamente con esta idea de que es una persona bastante religiosa y que quiere hacer las cosas bien. Pero no está mal, porque el centro en sí es el conflicto que se quiere hacer acá. Ya este conflicto de táctico que se tiene con la película, algo que por ejemplo no maneja bien películas como por ejemplo, no sé, pues Pearl Harbor, ya, en que solamente hay secuencias de acción y todo es al aire, pero no hay una idea, una consistencia técnica en cuanto al desarrollo o la ejecución de la batalla, ya, que acá en cambio sí. Lo que sí queda medio suelto con el personaje fue que como que quien dice le dan un toque de trasfondo con esa idea de la mujer con la que quiere casarse, que aparece creo que en dos tomas nada más. Creo que es al inicio y una toma al final y ahí quedó suelto. Eso estuvo un poco como quien dice de más, nada más para darle un poco más de profundidad a ese personaje. Algo, ¿no? Eh, ¿Qué más era? Se me olvidó, se me fue la idea. ¿Qué otra? Ah, Alberto. Sí. Ujú. Dale. Ujú. Sí. Ujú. ¿Cómo cuál? Ya. Con CGI, ¿no? O sea, y incluso la cuestión del roce, la cuestión de cómo los tripulantes incluso se ven que están como que en algo que no es físicamente real, ¿no? No, no es como que lo veas tan así. Ya, y otra cuestión que no me gustó tanto fue la inmersión adentro de la cabina, porque a veces jugaba mucho con eso, pero se veía muy claro. Y yo creo que como para darle un poco de aspecto a la época, más que todo en esa época del 40, 45, o sea, creo que sí estaría muy bien jugar un poco con sombras, ¿no? Ya. Y un poco, no sé, de granulado o algo así, pero sí, esas son dos cosas que al final no me gustaron tanto de la película. Sí, sí, Ajá. está también el exceso un poco de CG en ese sentido. Sí, exacto. Y nada, esta cuestión viene porque los que vimos Dunkirk, Ya. sabemos que esa película alcanza estos niveles de realismo porque creo que es limitado ese CGI o no hay en su totalidad. Las explosiones son, bueno, no son de aviones reales, pero sí son reales, hechas ahí mismo. Los barcos también son reales, los aviones son reales, creo. Y nada, o sea, es verdad que Dunkirk no es totalmente una cuestión naval, pero sí tiene parte de ello, ¿no? Y Ujú. es bueno como en ese sentido se le da el cuidado y el tratado a ese sentido, porque, o sea,
te lo crees más, ¿no? Y también como en el cine influye mucho el sonido, tener esas cosas en una película es bueno porque la experiencia es mucho mayor y es mucho más placentera. Ujú, sí, es verdad. Ujú. En el caso, claro, de Dunkirk, bueno, el director en sí le gusta absoluto realismo, Sí, ¿no? sí, A Nolan exacto, no le claro. gusta Ah, mucho no. efectos, para Ujú. nada. Incluso creo que hay el dato de ahora de Tenet, que el Boeing que sale en Ah, en sí, el trailer supuestamente es real, que no sí. es CGI. Sí, Entonces eso, sí, él quiso hacer que el avión se estrelle realmente. sí, Que eso es es brutal eso. otro punto interesante. ¿Qué opinan también de esta mecánica? Ahora que, por ejemplo, en este caso, esta es la primera película así de presupuesto grande que normalmente es para cines, porque hasta ahora todas estas películas de alto presupuesto lo que han hecho es atrasar fechas, Ujú, ujú, pero ya o sea, con Greyhound dijeron ya no aguantamos más, o sea, porque de por sí la película ya ujú, estaba atrasada desde octubre, entonces eh, ujú. por No ejemplo, sabía ese Tenet dato. se atrasó, ahora la volvieron a atrasar y ahora Ujú, recientemente otra vez la volvieron a atrasar. Entonces, eventualmente sí. vamos a llegar a un punto en que, ok, o sacamos en streaming o sacamos en cines. ¿Qué opinan sobre eso? Yo creo que ahí juega mucho la función de la distribuidora, el director también. O sea, depende hasta qué punto el director tiene la influencia en el proyecto. O ¿Ya? sea, alguien como Nolan creo que no permitiría que su película se estrene en streaming porque él Claro, no quiere. como dije antes, cuida mucho el cuestión del sonido, de la imagen. Y creo que siempre prefiere grabar en cámaras de IMAX. En IMAX. Y Ujú, sí, entonces él quiere que su audiencia vea la película en todo su esplendor, ¿no? sí. Y nada, pero, o sea, como digo, son estas excepciones de estos directores que obviamente son súper reconocidos y tienen este tipo de impacto, como también Tarantino, ¿no? Que obviamente él, creo que más que todo en la cuestión de la, de cómo se van a estrenar y de qué manera o en qué pantalla se van a estrenar, él también tiene control sobre eso ahí. Y eso es bueno porque a las personas que aprecian eso ahí, o sea, a la final como espectador lo agradecemos, ¿no? Porque es Ujú, chévere cuando ves este tipo de cuidado que tienen con el material audiovisual. Ujú. ujú. Y también el asunto de que, por ejemplo, también era la preocupación de que la película, por ejemplo, no vaya a generar mucha audiencia o que se pierda Sí, eso con exacto. respecto a cines. Pero, sin embargo, por Ujú. ejemplo, con Greyhound ha sido lo contrario. Con Greyhound, por Sí, ejemplo, exacto. salió Ujú, y le ha ido ujú, en Apple Plus tan bien que incluso ujú, 30% más ujú. de la audiencia que vio Greyhound es público nuevo que se suscribió solo para ver la película. Qué bien, Entonces, claro. sí, o sea, Incluso le ha ido bien. cuando tú una vez en Apple TV, en la aplicación, lo primero que te sale en la app es sí, Greyhound, así de Sí, una. Y es chévere porque, o sea, está Tom Hanks en primer plano y ya, pues quieres verlo, ¿no? claro, Pero no, sí, le da está, otro aire. ajá, Ujú. sí, sí, está bien. Sí, en ese caso es otra cosa. Bueno, ahorita ya estamos cerrando por el tiempo, entonces conclusiones, porque ya estamos como poquito con el tiempo así a full. Entonces, Sí, en ese caso, sí, Alberto, dime. sí, quisiera hacer unas acotaciones Dale. finales, ¿no? Por ejemplo, antes de decir cualquier cosa, hay una parte que a mí me encantó. Hay una transición, Ya. ¿ya? Que ocurre del mar al cielo y pasa por las Ujú, nubes, ¿no? ujú. Dándote a entender que abajo hay un infierno, ¿no? Ok, sí me acuerdo. Ya. Y yo dije que qué cosa más chévere que acabo de ver, así. Sí. Que Muy se ven bien las explosiones de realizada esa fondo. parte. Exacto. Ujú, Y por ejemplo, bueno, yo también, al igual que Aaron, creo que sí soy crítico con el uso excesivo del CGI, ¿no? ujú, Entonces, la verdad, no sé, creo que hubiese sido mejor una propuesta más natural, pero no es porque sea natural, según yo, es porque tu propuesta se justifica en la estética de tu universo, ¿no? Y no ujú. solo en la estética, sino en el concepto. Entonces hay detalles, ¿no? Hay una frase que es que Dios está en los detalles, ¿no? Sí. Y no es por tomarla de manera religiosa, ¿no? Sino es que en el sentido que en los detalles tú ves la grandeza en una obra de arte, ¿no? Y yo creo que hay detalles aquí, por ejemplo, que yo creo que no, su propuesta no fue, no sé, en mi opinión personal, tan bien realizada. Por ejemplo, adentro no se movía nada del barco, o sea, la estructura interior del barco, ¿no? Ujú.
no se movía, mientras afuera se daban unas sacudidas súper fuertes con las olas. A lo mejor yo dije, quizá es la propuesta del director, ¿no? De comunicar que afuera está hecho un caos, pero ellos dentro siguen muy firmes. Pero llega un momento en que sí se exagera mucho, porque el barco, toda la película te recuerdan que se está dando de golpes con las olas y ellos están así. Entonces, yo creo que la propuesta creo que pudo haber sido trabajada de otra forma. Pero como digo, la película tiene sus partes buenas, malas, pero también es una lección de producción, ¿no? De distribución específicamente. ¿No? Es un caso muy interesante. Bueno, eso. ¿Aaron? Sí, nada, o sea, completar lo que hizo Alberto, y la propuesta pudo ser mejor. Pero al final, o sea, es una película que está destinada para que la mayoría de la gente la disfrute, ¿no? Que vea al actor principal, que en este caso es Tom Hanks, la cuestión bélica. Está muy bien recalcado quién es el enemigo y quiénes son los buenos. Y eso funciona más que todo en el mundo del streaming, ¿no? O sea, y yo creo que también Apple tuvo mucho tino en llegar a este acuerdo, porque yo creo que si Apple TV Plus quiere realmente competir contra Netflix o contra Disney Plus, tiene que comenzar a tener contenido mucho más variado, porque a veces lo que hace que alguien vaya, como en este caso Greyhound, y se suscriba a esa plataforma, es el contenido, pero un contenido exclusivo, ¿no? Que no esté en cualquier plataforma y todo lo demás, pero que también quisiera un contenido con calidad. Así que sí, o sea, para comenzar, creo que Apple TV Plus creo que tiene como un año, o va a tener un año. Creo que está bien. Sí, creo que no tiene ni un año todavía. Sí, exacto, creo que no tiene un año. Sí, bueno, ya terminamos, lastimosamente el tiempo se fue. Muchas gracias por participar. Listo. Alberto, Aaron. Chao, muchísimas gracias. Y para Sí, posiblemente en otra ocasión para conversar en de otra película, de otra serie que esté también en el momento, pueden escribir también ahí para ponernos de acuerdo en ese caso, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Sí. Y entonces a todos ustedes también que están viéndonos, acuérdense de escribirnos a Cine UCSG en Twitter, Facebook, en Instagram también. Y recuerden también que tenemos abiertas las admisiones que las pueden hacer completamente online para la carrera de cine, ¿no? Ya pasó ahora el 22 de julio una y ahora se viene otra el 12 de agosto. Y van a haber otras también en septiembre, pero ya saben, ahora el 12 de agosto no pierden tiempo y directamente inscríbanse para la carrera, ¿no? Que esto es lo máximo, lo que es cine y audiovisual. Entonces, bueno, muchas gracias por vernos hoy y nos veremos en otra ocasión también de Cinema On. Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la carrera de cine. En tu dial 1190 AM.